Bien, hola para todos y para todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Columnas e Ideas. Antes que nada quiero anunciar que pues con este episodio vamos a inaugurar la segunda temporada del programa, donde principalmente vamos a estar por temporada variando de columnistas que van a estar presentando el programa justamente. Para esta temporada vamos a estar justamente yo y mi compañero también columnista, Alecto Medici, que estaremos hablando con los demás columnistas, preguntándoles sobre sus columnas y estaremos viendo cómo va funcionando como todo lo que hemos venido publicando. Bien, sin más, quisiera comentarles que para esta sesión tenemos una invitada muy especial porque digamos que en este momento es la última columnista que ha entrado a la revista, pero que ha hecho un trabajo excepcional. Y bueno, estamos hoy con Ayala Marcha, quien bueno, hoy nos va a estar hablando un poquito sobre su columna titulada Memorias y Resistencia en América Latina, una historia de una derrota. Entonces la idea es que, pues bueno, Ayala nos cuentes un poquito de qué era lo que estabas haciendo en la columna, qué era lo que tenías como idea, dónde querías llegar y bueno, tener un tiempito para que nos cuentes sobre ella y ya después charlamos un poquito, comentamos alguna que otra cosita y bueno, entonces si quieres te doy la palabra y bueno, adelante. Bueno, hola. A mí un poco la intención que tuve yo con esta columna principalmente fue quizás contar un poco lo que fue la historia de la conquista de América en adelante desde otra perspectiva. A mí me gusta mucho estudiar la historia de Latinoamérica desde una perspectiva más subalterna y decolonial. Entonces, había leído un libro en ese momento, si no me equivoco era de Hermes Tobar Pisón, que, bueno, él habla justamente de las formas de resistencia y de poder que se han ejercido a lo largo de la historia de América Latina. Y un poco inspirada en esta obra fue que yo decidí contar o instalar como una opinión mía de, bueno, ¿por qué seguimos viendo a la historia de la conquista como una derrota, justamente? Y dar un giro de tuerca a esa perspectiva de decir de qué derrota estamos hablando si estos movimientos que supuestamente fueron derrotados en 1492 hoy siguen resistiendo, hoy siguen vivos a pesar de 500 años de historia, de represión, de luchas continuas. Entonces, bueno, un poco la intención general de esta nota era justamente eso, decir, bueno, eh, la memoria de los pueblos que fueron conquistados en ese momento sigue intacta en la resistencia y quizás la historia de la derrota no es justamente una derrota, porque esos pueblos siguen de pie, quizás no con la presencia física, demográfica que han tenido en su momento, obviamente, pero siguen de pie y siguen resistiendo justamente tratando de preservar la memoria, las tradiciones, la cultura. Así que bueno, un poco era, más que nada, ese el objetivo general de esta columna. Bien, perfecto. Digamos que ahí me surgen como más que todo duditas ahí interesantes. Inclusive estoy a punto de meternos en un tema tremendamente difícil, o por lo menos yo lo pienso y es difícil, pero bueno, yo creo que entre una historiadora y un filósofo algo podemos lograr, ¿no? Y es, bueno, primero, antes que nada, digamos que en todas tus columnas he notado como un gusto muy específico por Latinoamérica, ¿no? Sí, Quisiera preguntarte es eso, como... ¿qué es aquello que te está llamando la atención o que te ha llamado la atención durante tanto tus estudios como en tu vida que tú digas, por esto le voy a poner la atención más puntualmente a Latinoamérica y esto es lo que más me ha llamado la atención? Y perdón por estar tan muriendo. yo particularmente siento que estamos como, o yo me siento muy arraigada a, como a mi tierra, por así decir. Y eso que tenía una formación totalmente contraria a lo que se podría decir latinoamericanista, ¿sí? Bueno, yo como gran parte de los argentinos mis abuelos llegaron clásicamente en un barco de Europa y acá en Argentina está como bastante negada esa tradición más latinoamericana, de hecho se relaciona mucho al habitante de Argentina con una tradición más europea. Sin embargo, cuando yo me empecé a formar en ciencias sociales, primero en comunicación social y después en historia, fui recibiendo como otra formación un poco más abierta en ese sentido y poco a poco me fui abriendo a otros autores que me daban otra perspectiva
de lo que había sido, bueno, la conquista y todo ese proceso que se vive en adelante. Y justamente algo que a mí me llamó mucho la atención hace varios años atrás es cómo hubo una intención sistemática del siglo XIX en adelante de querer hacernos creer a nosotros, a los habitantes, bueno, de Argentina y de Latinoamérica en general, de que no pertenecemos a ese pasado prehispánico, de que nosotros somos la llegada de Europa en adelante, de que esa cultura anterior a esto no existe y de que el progreso o la civilización que hoy nos representaría vino gracias a esa conquista, a esa colonización. Entonces fue a partir de que yo me empecé como a formar en ese tipo de lecturas que yo dije, no, tengo que descubrir qué hay más allá, qué hay más allá de los discursos por ahí hegemónicos que predominan. Y yo particularmente, como me estoy formando en el ámbito de la docencia, a mí me interesa mucho saber cuáles son esos discursos que quizás se nos instauran desde la educación, desde muy chicos, que nos hacen creer que nuestro pasado prehispánico, indígena, es algo que ha quedado totalmente en el olvido, ¿sí? Que hoy lo tenemos como, bueno, algo súper lejano que ya no existe, y no, o sea, sí existe. Así que bueno, o sea, mi gusto con Latinoamérica es ese, más que nada, el ver cómo conviven hoy diferentes grupos que no son tan minorías como parece, que generan cierta forma de resistencia y cómo nosotros, quizás ya desde una mirada mucho más occidentalizada, pensamos que no existen y en realidad están en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestro uso del lenguaje, en nuestras tradiciones, en nuestra música, en lo que escuchamos. Entonces, bueno, por ahí quizás viene como mi gusto particular por Latinoamérica. Bien, mira que ahí le das a un toque que últimamente me estaba pareciendo fascinante en los últimos tiempos. Y bueno, digamos que, por ejemplo, este concepto de memoria, digamos que tiene una conexión fundamental, creo que en la historia, sobre todo en Latinoamérica y en otras partes del mundo también, porque digamos que esa es la preservación de lo de antaño y tal vez lo no muy conocido. Pero digamos que más allá también de la presentación, de la preservación, también juega un papel para llamar a nuevos estudios, a poder indagar sobre diferentes cosas, por ejemplo, culturales, ideológicas, todas, que pasaban mucho antes, por ejemplo, de la conquista. Y digamos que a mí me llama la atención fundamental, digamos, en filosofía, lo pongo filosóficamente, que es, digamos, el área donde más me muevo. Eh, Hay una vaina muy curiosa y es, durante todos mis años de estudio de filosofía y todo el asunto, me ha pasado que me he enfrentado con temas como, venga, la filosofía, uno, solo es académica, ¿no? Aquello que no sea académico no es filosofía, y uno, como raro, ¿no? Después te dicen, pero es que la filosofía solo es occidental, no existe nada más que no sea occidente, ¿no? Entonces, a partir de ahí se llega, por ejemplo, a un canonicismo específico en filosofía. Entonces, tienes que leer a Kant, Hegel y Nietzsche. El resto de filósofos, vaya Jesús a saber qué pasa con ellos, ¿no? Sí. Y digamos, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención últimamente la filosofía japonesa, en lo personal, ¿no? Uh, Me parece divina, exquisita, tiene unos argumentos divinos, preciosos, y digamos que no es muy bien tenida. Y digamos que a veces siento que, aún me ha pasado en algunas instancias que he tenido como acercamientos con, digamos, ya académicos fuera de Colombia, fuera de América Latina, que uno les cuenta, venga, hay filosofía latinoamericana, o hay, venga, hay que poner interés a Latinoamérica. Y de una vez ya empieza como una cuestión tal vez de decir, venga, no, hay que volver a Kant, hay que leer, volver a Hegel, después hablamos de eso, primero hablemos de Hegel. Entonces, la pregunta que te haría ahí es, bueno, ¿cómo podemos, o qué pensarías tú en qué está fundado tal vez ese prejuicio y tal vez cómo presentar a Latinoamérica como con una contundencia de decir, venga, Latinoamérica nos presenta esto, esto y esto, y desde ahí podemos justamente estar al nivel o inclusive más o menos, diría yo. ¿Qué dirías? Bueno, mira, justamente lo que has dicho de una filosofía latinoamericana, uno de los libros que a mí más me hizo como fascinarme justamente por esta línea latinoamericana fue de un filósofo argentino que quizás ubicas, José Pablo Feynman, que ha fallecido el año pasado. Él escribió un libro bastante de fácil lectura, más de divulgación que propiamente científico, que se llama Una filosofía para América Latina. Y una de las cosas que él plantea es justamente que los problemas que radican en general en América Latina tienen que ver con que no hemos desarrollado nuestra propia filosofía histórica, política, cultural, ¿sí?
Y pienso que tiene que ver mucho con esto. A ver, sin buscar culpables en la historia, porque no me gusta ponerme en, en prejuiciosa con respecto a quienes nos anteceden en la historia, pero nosotros la formación que tenemos es súper occidentalizada y en su momento cuando los estados empiezan a formarse como los conocemos hoy, quienes formaron y precedieron esos estados fueron justamente descendientes de europeos, mestizos, criollos que se habían formado en grandes universidades de Europa y creo que tiene que ver con esto, de que en aquel momento la luz del progreso y de la civilización estaba puesta ahí, en Europa. Y todas nuestras teorías y nuestras formas de construcción institucional, política, social, se fueron basando en eso. Y académicamente pasó lo mismo. Las primeras universidades de Latinoamérica siguieron una inspiración puramente europea en cuanto al funcionamiento, a la institución. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y es algo que se ve hasta el día de hoy en estos gobiernos, por ahí en los gobiernos latinoamericanos es muy común escuchar discursos presidenciales, institucionales que dicen, dentro de tanta cantidad de años vamos a ser como Inglaterra, como Alemania, o esto de querer parecerse a. Es como algo que está como súper instaurado, o el emigrar justamente, bueno, acá en mi país se ve muchísimo, el emigramos a Europa porque este país es un desastre. Sin tener en cuenta que Europa también puede tener como sus problemáticas y sus dilemas, creo que es algo que está, lo tenemos como arraigado casi inconscientemente de que de esa visión media paternalista de que Europa es el modelo a seguir en todo y es algo que se ha ido instalando desde la formación de los estados nacionales. Entonces, creo que justamente yo considero que y de acuerdo con este filósofo que yo leí hace unos años, uno de los problemas principales en los cuales radican todas las cuestiones sociales, políticas, incluso económicas de Latinoamérica, que están muy relacionadas y se parecen mucho entre sí, es esto, es la falta, digamos, de una filosofía propia, creo, en, en todos los Bien, ahí aspectos. como dato curioso, realmente no tiene nada que ver, pero solo lo menciono porque es curioso. Al parecer el año pasado fue el año donde muchos filósofos latinoamericanos se fueron, ¿no? Fallecieron. También murió Dussel. Entonces, uno queda como pensativo, ¿no? Ah, pero bien, justamente digamos que lo que me dices tiene justamente una condición tal vez muy fuerte porque estamos diciendo, venga, uno piensa en filosofía, no sé, inglesa, llamémoslo así, ¿no? En historia inglesa, como que todo en la misma historia inglesa va atravesado como con una corriente de pensamiento. Entonces uno mira, por ejemplo, mucho a los empíricos en filosofía, ¿no? Contrario a lo que era, por ejemplo, más la filosofía tal vez alemana o otra cosa. Acá digamos que yo he visto, por lo menos aquí en Colombia, intentos de establecer como esa importancia por Latinoamérica, tal vez no solo desde lo cultural, sino también desde lo académico. Programas, por ejemplo, creo que es el de Cali, si estoy bien, ya tienen, por ejemplo, unas materias de filosofía latinoamericana y eso me parece fantástico, ¿no? Um, pero bueno, digamos que la pregunta que te haría ahorita o que me surge es justamente, tú dirías que no hay como unos rasgos tan predominantes que tengamos en conjunto nosotros en Latinoamérica como para decir, venga, tal vez deberíamos, si accedemos a la historia o si accedemos a ver qué ha pasado, decir, venga, de pronto hay algún componente que nos determina a nosotros y que tal vez ese podría llegar a ser un componente que podría como encabezar un pensamiento histórico tal vez o filosófico o lo que sea. Yo creo que lo que falta acá, en general, digamos, en la región, en el continente, por lo menos en Latinoamérica, sin irme mucho de Estados Unidos para arriba, eh, creo que hay como una negación a la cuestión étnica. Y por eso a mí me gusta mucho trabajar el pueblo, en la cuestión de los pueblos indígenas u originarios. Y bueno, y también está en otra línea la afrodescendencia y demás. Creo que todavía está como muy instalado esto de querer negar al otro y querer hacer válido solamente al blanco o al mestizo criollo que tiene descendencia
europea o que cuyos rasgos o formación o estilo de vida se parece a el occidental hegemónico, ¿sí? Y creo que, o sea, gran parte de nuestros problemas pueden radicar en eso, desde mi punto de vista. Históricamente, lo que pasa acá en Latinoamérica es que hay una redistribución muy desigual de nuestros recursos, de nuestras tierras, de nuestro conocimiento, ¿sí? De la educación. Y creo que tiene que ver con esto, justamente, con que seguimos encuadrados en ese molde de, bueno, acá en Argentina le decimos es el paradigma civilización-barbarie, ¿sí? Civilización, aquello que se parece a Occidente, barbarie, todo aquello que tiene justamente sus raíces más en lo étnico puramente americano, ¿sí? En nuestros orígenes, en nuestras tradiciones, y se deja muy de lado, afuera, ¿sí? Nos damos cuenta en la educación tradicional que tenemos, en el idioma que hablamos, en las celebraciones que hacemos, obviamente que en algunos países se ve más marcado que en otros. Eh, Hay países en donde, como Perú, Ecuador, por ejemplo, o México, Guatemala también, que es tanta la presencia o la variedad étnica, ¿sí? Sobre todo de pueblos indígenas, que estos pobladores están como más habituados a la convivencia con este tipo de tradiciones, pero yo creo que sigue habiendo como una discriminación muy grande. Yo lo veo como que se siguen tratando de construir dos Américas, la de ellos y la de nosotros, por así decir. Y un poco esta es la intención de que justamente tenía en esta nota, de decir, bueno, ¿por qué para nosotros, que también somos latinoamericanos, ellos siguen representando esa otra edad? Si nosotros ya no somos europeos, si ya hace generaciones que nos venimos formando y desarrollando en tierra latinoamericana, entonces, ¿por qué seguimos viendo a ese otro desde lo ajeno, desde lo lejano, desde aquello que no nos pertenece o que no nos identifica? Y creo que si nosotros tuviésemos una filosofía que incluyera, y no en el sentido de venir te incluimos a nosotros en este modelo occidentalizado, sino de incluirnos nosotros en los modelos de ellos o dejar que estas otredades tengan también su desarrollo académico correspondiente, ¿no? Y su lugar en las academias, en las instituciones, varios de nuestros problemas se solucionarían o por lo menos tendrían propuestas de solución más variadas y más inclusivas, más equitativas para todos. Bien, fíjate que ahí también, digamos que siento que de cada cosa hay varias cosas para preguntar, pero bueno, voy a ir concretando algunas. Y es bueno, digamos que esto que uno dice como, venga, ya tal vez uno está un poco lejos de ciertas cosas, como que ya no es propio. No sé si en algún momento hayas tenido el contacto con esta teoría tan interesante de la teoría de la guerra justa, que por cierto es muy problemática. Pero justamente gran parte de lo que se dice allá es, venga, si nosotros, por ejemplo, lo de Ucrania y todo esto que pasaba era, venga, Rusia está diciendo que ellos tienen legitimidad sobre ese territorio porque en algún momento los ucranianos, por ejemplo, eran parte de Rusia. Pero entonces ahí es donde uno se pregunta, venga, ¿hasta qué punto yo puedo llegar a decir, venga, en este momento las personas de allá están diciendo, nosotros no somos ahorita como ya, no nos consideramos como rusos propiamente, sino como ucranianos, cosa que ha pasado en muchos lados, ¿no? Y eso, pues, digamos, se vuelve problemático, pero al mismo tiempo es profundamente interesante, como crear cultura a partir de lo que nosotros entendemos nuestra cultura, más allá de donde nosotros venimos, ¿no? Creería Sí. yo. Y bueno, digamos otro dato curioso ahí que suelto es, fíjate que eso también, por lo menos un poco en el español, empezaría a tener un poco del problema, sobre todo lo he visto mucho, es, venga, ¿por qué nos llamamos latinoamericanos, no? Nosotros no somos latinos, nosotros no somos de Roma, ¿no? No. Nosotros no venimos de Roma ni propiamente de allá. Dice, no, pero es que hablan de idioma romance, y yo el francés es un idioma romance, entonces deberían ser latinos también, ¿no? Uh, hay como cosas chistosas, pero... Sí. Y bueno, ya como para ir finalizando, te quería era preguntar, vamos a esperar en tus próximas columnas? Como que es eso que te está como puyando tal vez ahí como que quieras escribir o que te interesa? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas columnas de Yelena?
Bueno, a mí yo aprovecho el espacio de la revista y lo agradezco también porque justamente quizás es el espacio que tengo por fuera de lo académico para indagar más sobre temas sobre los que justamente no conozco tan profundamente. Quizás es el espacio que yo aprovecho para decir, che, esto me genera curiosidad. ¿Qué pasa con esta cuestión? Justamente mi primer columna fue algo que pasaba en Perú y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y quizás en el trajín de lo académico, de rendir y qué sé yo, yo no me daba como ese tiempo de ponerme a profundizar, entonces aprovecho que digo, bueno, tengo que hacer una columna de opinión, aprovecho y me pongo a leer más sobre esto y opino y doy mi postura. Así que creo que estamos en un momento bastante de quiebre en muchos países de Latinoamérica con respecto a muchas cosas. Y mi intención siempre en todas las columnas es ir aprovechando lo que va pasando en la región, en Latinoamérica en general, para ir relacionando o haciendo coyunturas con el pasado histórico. Decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos un retorno fuerte del neoliberalismo de ultraderecha, que en este momento parece una novedad, pero sin embargo no lo es. Bueno, en Ecuador tenemos lo que está pasando con toda la cuestión de las guerrillas y del narcotráfico, ¿sí? Eh, Estoy en la expectativa de poder hacer una columna sobre un poco la historia del narcotráfico en Latinoamérica, que es algo fascinante que une a varios países de la región. Entonces, mi idea siempre es eso, ir uniendo problemáticas actuales que en realidad no son tan actuales, que tienen un trasfondo y todo un recorrido histórico para analizar. Bien, pues digamos que de una vez digo, ya quedé fascinado con esa próxima columna, después pues ya por ellas ya ir concluyendo. Primero quiero agradecerte muchísimo por aceptar la invitación, por venir acá a contarnos sobre tu columna y pues también invitar a los que nos están viendo, a los espectadores, a que vayan a lean. La vamos a dejar aquí en el enlace para que puedan eh, visitarla, leerla, consultarlo. Y bueno, espero poderte tener aquí en una próxima ocasión muy pronto, ya para poder charlar un poco más. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Listo.